transmitiendo. Bueno, una vez más, desde el último día de DW 2023, cuarto y último día, y vamos a arrancar autorreferencialmente con un póster que me tiene como primer autor, pero como uno de sus ideólogos a Juan Pablo, enfermedad celíaca. Hoy hay muchos pósters de enfermedad celíaca y este es uno que tal vez le puede interesar a la gente porque puede ser algo de utilizar en su consultorio. ¿Por qué? Así es, bueno, último día sí, de Study Week. Hoy fue el gran día a la mañana, más temprano, con la sesión de lo mejor de investigación en la enfermedad celíaca. La verdad, muy interesante. Estamos en la última parte, sesión de presentación de pósters. Y bueno, nuestro trabajo tiene que ver un poquito con eso, así como mencionó Edgardo, tiene que ver con esto de el dispositivo. Existe un dispositivo que se encuentra en vías de comercializarse, que lo que hace es medir una de las serologías, es decir, los anticuerpos que están elevados en los pacientes con enfermedad celíaca que responden frente a la presencia de gluten, y se los pueden medir en un dispositivo muy pequeño y muy sencillo de hacer que se llama Point of Care o POCT, que consta de evaluar justamente esta enzima, esta antitransglutaminasa, en una gota de sangre. Acá vamos a mostrarlo. Es justamente, esta es la parte de la técnica donde vemos que se realiza un leve pinchacito en el dedo del paciente, se procesa la muestra y luego se coloca eso en el dispositivo que permite la corrida de la sangre a través del mismo y nos da el resultado como una especie de test de embarazo. Una línea cuando es negativo y dos líneas cuando es positivo. Obviamente... Vamos al título, a ver, se llama Performance Diagnóstica de esta herramienta que estabas mencionando pero en poblaciones que nos vas a explicar qué son poblaciones de alto riesgo y poblaciones de bajo riesgo y por qué utilizar esto, qué hubo antes. A ver, algún comentario. Sí, lo que tiene que ver, cada vez que alguien está validando una prueba diagnóstica tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacerla en poblaciones que tengan alto riesgo de tener una enfermedad o población que no tenga riesgo de tener esa enfermedad, porque claramente poblaciones con más riesgo tienen más probabilidad de que sea positivo. Es por ese motivo que necesitamos evaluar la performance de esta técnica en los dos grupos. Básicamente lo que hicimos es establecer un grupo como bajo riesgo cuando no tenían síntomas compatibles o muy relacionados directamente con la enfermedad celíaca. Obviamente no es población sana porque es una población que acudía a atenderse por algún motivo con alguna patología gastrointestinal. A ver, vamos a ver acá la definición de bajo riesgo que nos mencionaba. Justamente la población de bajo riesgo eran pacientes que iban a ser sometidos a una endoscopía digestiva que tenían patología que no estaba relacionada primariamente con la presencia de enfermedad celíaca, como los pacientes que tenían ardor o pirosis, regurgitación, dolor epigástrico o dispepsia. Y el grupo de alto riesgo sí son pacientes que tenían síntomas compatibles con la enfermedad celíaca, como por ejemplo diarrea crónica, pérdida de peso, anemia por deficiencia de hierro, hipoalbuminemia, o también eran pacientes familiares de pacientes con enfermedad celíaca. También tenían enfermedades relacionadas con el HLA, es decir, la diabetes tipo 1 y también la artritis reumatoidea, mujeres con trastornos ginecológicos y algunos trastornos también que tienen que ver con síndromes genéticos como síndrome de Down y demás, que sabemos que son entidades que se asocian a mayor riesgo. ¿Qué número de pacientes se incluyeron en el estudio? En total hasta el momento tenemos 288 pacientes incluidos y están divididos en el grupo de alto riesgo 90 y 198 del bajo riesgo. Es decir, tenemos un 31% de la muestra pertenece al grupo de alto riesgo y casi un 69% de bajo riesgo. No existen diferencias en cuanto a los datos demográficos. Sí es muy interesante ver esto. Lo que sucede es que cuando hacemos una prueba, esta prueba en el dedo, vemos que la prueba es positiva en un 1% de la población de bajo riesgo. Eso se acerca bastante a lo que se estima y se cree que es la prevalencia de enfermedad celíaca en la población general. Y vemos que claramente la tasa de positivos en el grupo de alto riesgo es mucho mayor, es decir, los pacientes que tienen alto riesgo, más riesgo de ser celíacos, tienen más tasa de pruebas positivas.
Lo que hicimos también fue compararlo con la serología y lo que sucede con la serología del laboratorio convencional. Que es lo que tenemos en esta tabla 2, ¿no? Una de las ideas exactamente es poder ver si este test, como es mucho más fácil de realizar, también podría ahorrar costos, ya que no necesitaríamos extraer muestra completa de sangre y ser derivada a algún laboratorio especializado usando reactivos especializados para eso. Entonces la idea también era ver un poquito cómo si estaban relacionados las pruebas positivas por este método con la que era positiva por el laboratorio convencional. Y veíamos que sí, que en realidad existía una muy buena concordancia entre ambos test. Cuando comparábamos la tasa de esta prueba positiva con los pacientes que terminaron siendo celíacos verdaderamente, pero el diagnóstico de enfermedad celíaca, o sea, realizado como habitualmente al día de hoy todavía es necesario, que es paciente con serología positiva y una biopsia que demuestra atrofia, veíamos que esta prueba positiva tiene una excelente sensibilidad y especificidad. Acá tenemos en esta tabla, ¿verdad? Exactamente, acá tiene que ver la sensibilidad y la especificidad en los diferentes grupos de... O sea que encontraron algo diferencial en el grupo de alto riesgo frente al de bajo riesgo, que en uno de ellos tuvo casi una sensibilidad y especificidad absoluta. Exactamente. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando una prueba viene positiva en el grupo de alto riesgo, hay altas chances de que el paciente sea celíaco. Si una prueba es negativa en el grupo de bajo riesgo, prácticamente descarta esta enfermedad. Pero también interesantemente fue capaz de detectar dentro de ese grupo de bajo riesgo, al haber encontrado al paciente celíaco, la prueba, el POC-NILEO también lo encontró. Entonces también el resultado positivo tiene alta performance en la población general. Por eso creemos que... A ver, ¿y por qué no nos comparás con lo que hay escrito sobre eso? Que vemos mucha variabilidad, ¿no? Porque eso debe tener alguna causa, tanta variabilidad. La variabilidad es el gran problema que existe en los diferentes estudios y en la práctica clínica en general, porque cuando se hacen investigaciones tenemos que tener en cuenta que existe una variante genética en las diferentes poblaciones. Entonces la probabilidad de tener una enfermedad en una población es totalmente distinta. Y también hay características que tienen que ver con el dispositivo propio. No todos los dispositivos que evalúan esta técnica son iguales hechos por la misma empresa. Entonces eso hace de que exista variabilidad. También el tipo de población. Hay estudios que solo se fijaron en niños, otros en niños y adultos y otros solamente en población adulta. Un dato importantísimo que hay que tener en cuenta también es que la probabilidad de ser celíaco también es diferente en las diferentes poblaciones. Por eso es que esta performance de esta herramienta puede ser tan variable en cuanto a su rendimiento. Paz Temprano nos dice, más allá de lo que mencionaste de alto riesgo y lo prometedor del estudio, es el tema de ahorrar costos. Creemos que eso es uno de los grandes avances que hay. El tiempo, el costo y la disponibilidad, porque también tengamos en cuenta cuando estamos frente a un paciente que se ha sometido a una endoscopía, por ejemplo, por anemia y demás, si uno tiene la duda de saber si le tomo biopsia o no le tomo biopsia, el realizar esta prueba antes de hacer la endoscopía al paciente, según el resultado, nos permitiría saber, ¿le tomo biopsia para confirmar o no hace falta tomar biopsia? Creemos que tiene muchísima ventaja al poder aplicar esta técnica a la práctica general. Bueno, muchas gracias. Como siempre, si estos resultados se replican en mayor número de pacientes, todo esto va a ganar credibilidad, ¿no? Va a ganar... ¿Sí? Seguimos en la etapa de seguir reclutando, nos falta todavía un poquito más de pacientes para poder cerrar el número total. Bueno, felicitaciones. Gracias. Ahora acompáñame, vamos a hablar porque también sos parte de otro estudio hecho en Italia y le vamos a pedir que nos hable. Fabiana Cingone es una investigadora y gastroenteróloga de una ciudad muy linda que está en la costa amalfitana, ¿no? No, está en Nápoles, muy cerquita de la costa amalfitana, está en Nápoles, ¿sí? Pero este es un estudio binacional porque está hecho entre Argentina y parla italiano. ¿Qué te parece mejor, en italiano o en inglés? Maybe in English. In English. Yeah. In English. Well, the title is I will translate. La detección concurrente de las antiterataminas IgA junto a la DGP que ustedes comenzaron a utilizar, si es una estrategia buena para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Esto tiene bueno que es multicéntrico, es prospectivo y está, como no muchos estudios, basados en biopsia, ¿sí? Which is the gold standard until today, unfortunately, in the diagnosis of celiac disease?
We need to perform before the serologic test, mainly antitransglutaminase IgA, and if they are positive, we can perform a duodenal biopsy. For adults, we need to perform a duodenal biopsy to confirm a celiac disease diagnosis. But recent literature shows that it's possible to perform a celiac disease diagnosis in a subgroup of patients also without a duodenal biopsy. If we read the pediatricians' guidelines, we know that in children with the value of antitransglutaminase IgA higher than 10 times the normal value, we need the confirmation by a positivity of anti-endomysial IgA to confirm celiac disease diagnosis without duodenal biopsies. So in that case, we are using a W antibodies but that have the same antigen. Our aim is to show that it's possible to perform a celiac disease diagnosis in adults without a duodenal biopsies using two different antibodies with two different antigens. So using antitransglutaminase IgA and another one, IgG, the ADGP. Uno es el antitransglutaminasa IgA y le han sumado lo que llamamos el ADGP, el antipéptidos de amidados de gliadina. Ese fue el aim, el objetivo que tenían. What about the enrollment of patients and the numbers of subjects included? We decided this study after the conclusion of another international study, the non-biopsy project. This project was an international study involving different experts in celiac disease with the aim to evaluate the accuracy of antitransglutaminase IgA in detecting MASH3. For this other study, we selected a subgroup of these patients having a central laboratory test, both antibodies performing by a central laboratory, the Werfen by San Diego in USA. So, among these patients, we still selected a subgroup of patients coming from Italian and Argentina. With the same genetics. Similar genetics. Similar genetics. So we finally included 170 patients. Among these patients, we had 138 with celiac disease, with histological diagnosis of celiac disease based on MASH3, and 49 with not confirmed celiac disease because they had MASH0, MASH1, or MASH2. We have to say that all these patients had a suspicion of celiac disease based on symptoms or no low risk, high risk. In high risk patients. Yeah. Looking at this figure, we can see that the assay specificity of the IgA TTG increase as the cutoff of antibodies increases. Similarly for IgG DGP, but when we use both antibodies, we can reach 100% specificity and 100% predictive positive value when we have a value higher than 10 times the normal value for both antibodies. Lo que está diciendo la doctora es que el que procesa el kit tiene un nivel de corte, pero cuando uno va jugando con los niveles de corte, los valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos o negativos van cambiando, van obviamente mejorando cuanto el valor de corte sea cada vez mayor. So in that case, we can say that 61 subjects with double positive result higher than 10 times the normal value, we could safely avoid the duodenal biopsy without any problem, because in this case, we know that we have a MASH3. So this is in that case, we can conclude that using both antibodies, we could safely
avoid the duodenal biopsy In a single step. in a single step in a subgroup of patients. In this figure instead you can see the discrepancy results. So in that case we have one patient with negative serology, both antibodies, but positive histology, so MASH3. So this patient can be considered as a seronegative patient. Instead here you have two controls, so two patients with a MASH0 or a MASH1, but with positive antibodies. So these two subjects can be considered as potential. Okay. Lo que quiso decir que algunos que dieron positivos los anticuerpos, pero tienen la biopsia negativa, no es que no sean celíacos, tal vez puedan serlo en un futuro, son los que en la clasificación se denominan pacientes potenciales, enfermedad celíaca potencial. Son seropositivos con la biopsia luego negativa. Well, tante grazie, molto interessante, I would especially thanks to Fabiana, because this is not only the one study that we perform in a multicentric way, and the collaboration between Naples and Argentina is great, and we are very proud to work with you. Estamos muy orgullosos y contentos por la colaboración que permanentemente nos prestan. Vamos a seguir. ¿Dónde está Maí? Ahora vamos en compañía de Betiana Pucci hasta que la batería alcance. Estamos yendo hacia ver un trabajo que presenta, pero hay más gente. Acá nuevamente el grupo del Hospital de Clínicas en pleno. Bueno, ¿quién me va a explicar? ¿Quién va a hacer que uno entienda algo? Sí, sobre taninos. ¿Qué son los taninos? ¿Qué es la diarrea? Bueno, a ver, May Piscor del Hospital de Clínicas José de San Martín de Buenos Aires. Este es un póster que trajiste, que ya se presentó en PreW. Y contanos un poquitito y después ilustranos con el póster. Sí. Muchas gracias por venir y por el apoyo muy importante para nosotros. Sobre todo que podemos hablar en español, que eso es una gran ventaja. Bueno, sí. No. You must talk in English. No, in English. We are at hablamos en español. Vamos. Este es un trabajo que, como dijiste, lo presentamos en la PreW. Es un estudio exploratorio donde investigamos en base a un extracto de castaño quebracho en pacientes con intestino irritable, variedad diarrea. Este estudio nos pareció muy interesante, más allá de que lo hicimos nosotros, porque exploramos variables que tienen que ver con la mejoría de los síntomas clínicos, pero además investigamos mecanismos en los que podría impactar el efecto de este tanino. Estamos hablando de síndrome intestino variable, no constipación ni mixta, variable diarrea, ¿sí? Que es una condición multifactorial habitualmente. Muy frecuente, primero que nada es muy frecuente. Donde está involucrado la inflamación, la permeabilidad, todo lo que uno conoce. La microbiota, la permeabilidad, la inflamación. Y acá nosotros investigamos las citoquinas proantiinflamatorias, usamos un kit de 27 citoquinas. Aquí lo estamos mostrando en métodos, ¿sí? La sonulina, que es un subrogante de permeabilidad intestinal. Investigamos ácidos grasos de cadena corta en materia fecal y además hicimos test de aire expirado para detectar hidrógeno en aire expirado. Acá tenemos el decurso, el esquema de lo que nos está contando May. Claro, estos pacientes los evaluamos clínicamente a los 30 días del inicio de la suplementación y a los 60 días se volvió a hacer una extracción de sangre y una toma de materia fecal para reevaluar todos estos parámetros. Vamos a los resultados. Bueno, esto es muy interesante porque realmente vimos una mejoría clínica. Los pacientes mejoraron la severidad de los síntomas de intestino irritable, mejoraron el dolor, la distensión abdominal, la frecuencia y consistencia de las deposiciones.
Pero además de eso, mejoraron mecanismos, ¿no? Mejoraron la permeabilidad, varió la proporción de ácidos grasos en sus diferentes subtipos. Lo que sí no encontramos fueron diferencias en las citoquinas inflamatorias. Pero otra cosa interesante, los pacientes que habían sido positivos en el test de aire expirado, que fueron 3, todos lo negativizaron sin ninguna otra intervención en el médico. Vamos a los gráficos que a veces son mejores, la variación en los síntomas clínicos que tenés allí, arriba, y abajo es en los biomarcadores. Esto es así. Acá vemos la hemoglobina, Ok. cómo mejoró. Indicando permeabilidad. Y después vemos los 4 ácidos grasos de cadena corta que se evaluaron, que variaron el nivel, que es más importante ese dato porque tienen relación con el. O sea, se trata de algo que puede ser prometedor si uno lo replica en más gente. ¿Sí? Esto es muy importante como punto de partida para un futuro ensayo clínico ya más grande y con un N mayor, porque bueno, no solo actuó sobre los síntomas, sino sobre los mecanismos del intestino irritable. Bueno, felicitaciones y bueno, y a seguir produciendo y en un año con más datos sobre todo esto. Muchas gracias. Y ahora seguimos caminando un poquitito y vamos a ir hasta algún póster en tanto dure la batería, algún póster de Andrés Acosta. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto verte. Estoy justo en un vivo, Ya. pero si me permiten, Tranquilo. no te problema, no, espera, porque ayer te puedo filmar un poquito. Bueno, Andrés Acosta, Hola. Clínica Mayo, origen ecuatoriano, si mal no recuerdo, así es. visitante nuestro de Tendiendo Puentes. Sí. Y ayer visitamos un póster tuyo que tenía que ver con, déjame recordar, porque habíamos visto uno de medicación, sí, de qué pasaba con las medicaciones en pacientes, recuérdame. Que hicieron un TORI, creo, que tenían el TORI después de ganar de peso de cirugía. Exacto. Entonces fue el póster de ayer. Exacto. ¿Por qué nos Sí. cuentas un poquito? Porque lo interpreté yo, pero ¿cuál fue el principal objetivo y tus resultados? Hay muchos pacientes que tienen cirugía bariátrica, especialmente el bypass gástrico, y reganan peso. Entonces pacientes les hacemos el TORI, que es la aplicatura o con el APC o la aplicatura en la anastomosis, ¿no? Gastroduodenal, pensando en español. Y lo que vimos es que el promedio de los pacientes bajan 8%, pero si le aumentamos la medicina, están bajando casi 15%. Cuando hablamos de medicina estamos hablando de diferentes medicinas orales, trabajando subcutáneas o con- diferentes, ok. Entonces nos dice que la combinación nos ayuda mejor que el procedimiento solo. Y una data muy similar presentada por el grupo de Chris Thompson de Brigham's, que mostró lo mismo en el póster de al lado, diciendo que medicinas funcionan en combinación con sus procedimientos. Bueno, muchas gracias y esperemos encontrarte en algún evento nuestro muy prontamente. Siempre me encantaría. Muchas gracias. Hasta pronto. Y vamos a ir cerrando esta cobertura que quiero encontrar a la gente que nos ha ayudado tanto. Betiana Pucci. Bueno, a ver, un momento. Betiana, bueno, vamos a ir cerrando el capítulo y ¿cómo vuelvo? Para que nos veamos nosotros y podamos saludar. Bueno, Betiana fue esencial y clave en lo que ustedes pudieron apreciar y que queda, creo, afortunadamente grabado. Hoy es el cuarto y último día. Para nosotros fue una experiencia muy interesante en lo personal estar aquí y también creo que una experiencia tratar de transmitirles a ustedes algunas de las cosas que hemos visto. Betiana, tú también, para vos ya no es tu primer DDW, pero es de nuevo una DW presencial. Sí. Y nos has ayudado mucho y siento que has ganado también mucha experiencia. Sí, la verdad que fue súper productivo el congreso.
Congreso, no solo por el nivel de las exposiciones, de las charlas, sino el compartir con colegas de otros países, el reencuentro. La verdad que muy emocionada. Bueno, y así entonces les decimos chau antes de que se acabe la batería, porque para los que no nos están escuchando ahora, sepan que ya está en nuestro Instagram la hora y media que duró lo mejor de la de en español, en la cual Betiana también participó en su producción. Bueno, hasta pronto y muchas gracias.